Bienvenidos a Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos. Ciclo significa algo que se repite, biovida, geotierra y químicos a sustancias químicas. Cuando hablamos entonces de ciclos biogeoquímicos estamos refiriéndonos a todos aquellos procesos que se llevan a cabo en la naturaleza que garantizan el constante movimiento de las sustancias o elementos que son esenciales para la vida y para la supervivencia de todas las especies que habitan nuestro planeta. Explicaremos el ciclo del hidrógeno, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo y del azufre. Tengamos en cuenta que el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno son los elementos que conforman las sustancias fundamentales que hacen parte de los seres vivos. Iniciamos con el ciclo del hidrógeno, teniendo en cuenta que está estrechamente relacionado con el ciclo del agua, ya que gracias a este ciclo del agua es que el hidrógeno puede desplazarse a través de los ecosistemas. En este ciclo se llevan a cabo los siguientes procesos: la evaporación, la condensación, la precipitación, la escorrentía y la infiltración. El ciclo inicia cuando los espejos de agua, es decir, las lagunas, lagos, mares, etc., se evaporan gracias al calor del sol. Es decir, que pasan del estado líquido al estado gaseoso, convirtiéndose en vapor de agua. Ese vapor de agua asciende hasta la parte superior de la atmósfera, en donde se enfría y forma las nubes y en algunos casos neblina. Cuando forma las nubes se condensa, es decir, que pasa del estado gaseoso al estado líquido. Al estar en estado líquido se precipita, es decir, se produce la lluvia que cae sobre la superficie de la Tierra. Ahí se lleva a cabo un proceso llamado escorrentía, donde precisamente el agua empieza a circular a través de la superficie y luego alguna de esa agua sufre un proceso de infiltración, ya que penetra en el interior del suelo, y la otra parte es utilizada por los seres vivos para realizar todos sus procesos vitales. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno es un elemento fundamental en los compuestos que hacen parte de los seres vivos, como son las proteínas y los carbohidratos. El siguiente ciclo es el ciclo del oxígeno, y tengamos en cuenta que el oxígeno es el elemento más importante para los seres vivos, ya que permite que ellos realicen el proceso de respiración. Este ciclo inicia cuando el oxígeno es tomado por los seres vivos, realizan proceso de respiración y demás funciones vitales y expulsan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es tomado por las plantas, que con ayuda de la luz solar realizan el proceso de fotosíntesis para producir oxígeno, que nuevamente va a ser tomado por los seres vivos y se va a repetir el ciclo. Otro ciclo es el ciclo del carbono, en donde también intervienen las plantas. Resulta que en general las fábricas, los seres vivos, los vehículos y todos aquellos artefactos que utilicen combustibles fósiles generan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono está en la atmósfera y es absorbido por las plantas. Las plantas logran realizar su proceso de fotosíntesis gracias a la luz solar y lo convierten en oxígeno. Y el oxígeno es tomado nuevamente por los seres vivos para iniciar nuevamente ese ciclo. Cuando los animales o las plantas mueren, el carbono regresa al suelo, ya que estos seres vivos son descompuestos por bacterias y hongos, y después de millones y millones de años se transforma en carbono, y ese carbono, recordemos que es usado para producir combustible. El ciclo del nitrógeno inicia con un proceso de fijación del nitrógeno, que hace referencia a la conversión del gas nitrógeno que se encuentra en la atmósfera a compuestos que contienen nitrógeno, como son los nitratos o los nitritos. Luego viene el proceso de amonificación, en donde los organismos descomponedores se alimentan de la materia orgánica de organismos que han muerto, liberando el amoníaco. Ese amoníaco es captado por bacterias nitrificantes que lo oxidan y lo convierten nuevamente en nitratos.
Los nitratos, a partir de un proceso de asimilación, son tomados a través de las raíces por las plantas y las plantas lo pasan a los organismos herbívoros y los herbívoros a los carnívoros a través de la cadena alimenticia, y cuando finalmente estos mueren regresan nuevamente al suelo y se lleva a cabo un proceso de desnitrificación en donde el nitrógeno regresa nuevamente a la atmósfera en forma de N2 o nitrógeno gaseoso. Ahora hablaremos del ciclo del fósforo, que inicia con la descomposición de rocas fosfatadas, proceso que se denomina meteorización, en donde se libera el fósforo a los ecosistemas. El fósforo en forma de fosfato es fijado y absorbido por las plantas. Los animales herbívoros, al consumir esas plantas, consumen ese fosfato, lo utilizan en las funciones vitales y posteriormente van a pasar a los organismos carnívoros. En las excretas que ellos producen, ese fosfato regresa al suelo, o cuando esos organismos carnívoros mueren, son descompuestos y todo el fósforo que tenían en su cuerpo regresa para iniciar nuevamente el proceso. Lo mismo ocurre en los ríos. El ciclo del azufre presenta varias etapas. La primera de ellas es la etapa atmosférica, en donde el azufre llega a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas, por fuentes hidrotermales, por fábricas o vehículos que lo producen. Llega en forma de SO2, dióxido de azufre, o también como sulfuro de hidrógeno. Estos dos compuestos, en contacto precisamente con las nubes, producen SO4. Y el SO4 produce la lluvia ácida, que es debida a la contaminación. Pero el azufre no solamente se encuentra en la atmósfera, sino que también está en el suelo, en forma de sulfatos. Entonces, las plantas, a través de sus raíces, absorben ese azufre o esos sulfatos, y los animales herbívoros, al comer plantas, lo introducen a su cuerpo, realizan las funciones vitales y lo devuelven a través de sus excretas nuevamente a la tierra. Estos organismos herbívoros son consumidos por organismos carnívoros, que a su vez realizan funciones vitales y lo pasan a otros carnívoros. Cuando esos organismos mueren, se descomponen y el azufre nuevamente volverá en forma de sulfato o de sulfuro de hidrógeno al suelo para iniciar nuevamente el proceso